Cromatografía de gases. La cromatografía de gases es un método cualitativo y cuantitativo empleado para la separación de compuestos volátiles en función a su migración diferencial en un sistema de dos fases. 1. La fase móvil o gas portador. Y 2. La fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida, la cual está contenida en una columna. Muestras. En cromatografía de gases se pueden analizar muestras gaseosas y líquidas. Los líquidos deben ser volatilizables y estables en estado gaseoso. Las muestras sólidas se deben disolver previamente en un disolvente apropiado. Cuando los compuestos a analizar no son volatilizables, deben modificarse químicamente para hacerlos volátiles. Por ejemplo, cuando tienen un peso molecular elevado, puede fraccionarse, o cuando son polares, pueden esterificarse, silanizarse o acetilizarse, mediante un proceso llamado derivatización. Un cromatógrafo de gases está constituido por un puerto de inyección, horno con columna analítica, detector y un sistema de adquisición de datos, principalmente constituido por un registrador y un integrador. Puerto de inyección. El puerto de inyección es el sitio donde se depositan las muestras. Se encuentra a una temperatura elevada, por regla general 30 a 50 grados centígrados arriba del punto de ebullición del componente menos volátil, para vaporizar a todos los componentes de la muestra. Puede contener un tubo de vidrio situado antes de la cabeza de la columna, conocido como inserto o liner, cuya función es retener impurezas o a los compuestos que no se vaporizaron. Para la inyección de las muestras se puede usar una válvula de inyección o jeringas herméticas cuando se trata de muestras gaseosas, mientras que para las líquidas se usan jeringas estándar. La aguja de la jeringa es introducida a través de un septo, el cual está comprimido entre superficies de metal. Cuando el septo es perforado por la aguja de la jeringa y ésta se retira, la perforación se cierra, como producto de la compresión, y no hay pérdida de gas. Tipos de inyectores. Los hay de varios tipos. Dos de los más comunes son el inyector para columnas empacadas, donde la inyección se hace directamente a la columna sin pasar por el inserto. Inyector splitless, utilizado para columnas capilares. Debido a que los diámetros de las columnas capilares son muy pequeños, la carga de la muestra es crítica, por lo que el sistema de inyección split divide la muestra en un volumen pequeño que entra a la columna y otro más grande que es eliminado o venteado. Gas portador. Es el que mueve, porta o acarrea la muestra depositada en el puerto de inyección a través de la columna hasta llegar al sistema de adquisición de datos. Debe ser inerte para no reaccionar con la muestra o la fase estacionaria. Comúnmente se usan gases como el helio, hidrógeno y nitrógeno. El gas portador está disponible en cilindros a alta presión, y su flujo y presión de entrada al cromatógrafo de gases deben de estar controlados para obtener resultados reproducibles. En la práctica, cualquier gas, excepto el oxígeno y el aire,
pueden ser usados como gas acarreador, ya que la eficiencia de la columna no es afectada por la naturaleza del gas acarreador. Los parámetros que se deben considerar para su elección son viscosidad, coeficiente de difusión, disponibilidad, costo y las regulaciones de seguridad. Por regla general, deben usarse gases puros. Los gases pueden presentar un coeficiente de difusión alto, como son el helio e hidrógeno, característica que permite un análisis rápido con la misma calidad de separación, aunque el gas helio tiene una viscosidad más alta que el hidrógeno. No obstante, cuando un detector requiere del uso de otro gas, el helio es comúnmente el preferido. La columna. La columna contiene la fase estacionaria, la cual puede ser un sólido o un soporte cubierto con polímeros líquidos. La columna se aloja en el interior del horno para mantenerla a temperatura alta durante la separación. El horno está provisto del termostato para controlar esta temperatura. Fase estacionaria. La fase estacionaria consiste de un soporte adsorbente, siendo alúmina, sílica, zeolita y carbón activado los adsorbentes más usados en cromatografía de gases. El adsorbente puede ser recubierto con un polímero líquido no volátil y termoestable. Tipos de columnas. Pueden ser empacadas y capilares o tubulares abiertas. Las características de cada una aparecen en el siguiente cuadro. Las características de una columna empacada son: material de construcción, vidrio, metal o teflón. Las dimensiones tienen un diámetro interno de 2 a 4 milímetros, una longitud de 1 a 4 metros y la fase estacionaria rellena todo el interior de la columna. El volumen de inyección va desde 0.5 mililitros hasta 5 mililitros. La concentración de la muestra puede ser en un rango de 5 a 10% peso-volumen o volumen-volumen. Las características para una columna capilar son: el material de construcción, sílice fundida. Las dimensiones del diámetro interno van desde los 100 hasta los 500 micrómetros, con una longitud de 10 hasta 100 metros. La fase estacionaria es una fina capa o película en la superficie interna de la columna. El volumen de inyección es menor a 0.01 mililitros, con una concentración de la muestra menor a 0.1% peso-volumen o volumen-volumen usando el splitless, o mayor a 0.1% peso-volumen o volumen-volumen usando el split. Detector. Los detectores son muy sensibles y pueden ser específicos para determinado tipo de muestra. Tipo de detectores. Se les puede clasificar en dos clases: aquellos cuyo proceso de detección no destruye la muestra. En esta categoría se encuentran los detectores de conductividad térmica, de densidad de gases y de captura de electrones, y aquellos en los que el proceso de detección sí destruye la muestra. Dentro de esta clase se encuentran los detectores de ionización de flama fotométrico y el espectrómetro de masas. Sistema de adquisición de datos.
El sistema de adquisición de datos está constituido por un registrador y un integrador. La señal del detector se registra en función del tiempo para obtener una gráfica llamada cromatograma. Un cromatograma proporciona información significativa como el tiempo de retención y la resolución o grado de separación de los picos. Los registradores tienen un integrador que calcula el área de los picos, la cual es proporcional a la concentración de cada componente de la muestra. Aplicaciones de la cromatografía de gases. El análisis de hidrocarburos en gasolina. Ácidos grasos libres presentes en la leche. Aromas y fragancias como las presentes en los aceites esenciales de frutas, especias, café y otros alimentos. Diversos componentes de alimentos y bebidas. Contaminantes orgánicos en agua. Ácidos orgánicos en tejidos humanos. Proteínas. Proteínas recombinantes y péptidos. Anabólicos esteroidales y hormonas.